Muy buenas tardes, queridos hermanos. No nos hemos podido reunir como comunidad, pero ahora lo hacemos a través de estos medios. Estamos ya en el primer día de la Semana Santa, es decir, lunes santo, y abrimos ya la preparación al Triduo Pascual, lunes santo, martes santo y miércoles santo. Les recomiendo entonces que presten atención, que coloquen un signo, pues la cruz o el crucifijo para tener presente al Señor, una vela para que nos vaya indicando, pues la vela siempre es un signo que nos puede ayudar para tanto para alabar a Dios como para pensar de que Él está ahí entre nosotros, ambientar un poco el espacio de la sala donde ustedes se encuentran ahorita para hacer esta especie de lección, porque se trata de ahora de reflexionar sobre la presencia de Jesucristo en los últimos días allá en Jerusalén. Las lecturas que se nos ofrecen en este día pues están tomadas desde los textos del siervo sufriente. La primera lectura: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Hasta aquí el texto que tenemos de la primera lectura. Quisiera llamar la atención un poco en un aspecto que se trata pues de los momentos en que los primeros cristianos vieron estos textos. Ustedes recordarán que el Nuevo Testamento insiste para que se cumpliera la Escritura. Ciertamente las comunidades cristianas fueron orientadas directamente por los apóstoles. Y los apóstoles, pues ellos iban interpretando, diríamos, el Antiguo Testamento a la luz del misterio de Cristo. Ellos hicieron una relectura, es decir, retomaron los textos y se dieron cuenta de que todo aquello que se hablaba del anuncio de la llegada del Mesías ciertamente se había cumplido. Por eso los textos del Nuevo Testamento fueron escritos ya tardíamente. Si hablamos, por ejemplo, el Evangelio que leeremos hoy, San Juan, está escrito pues hasta finales del siglo I. Imagínense todo lo que significó conformar comunidades, ir orientando ya a la iglesia, y no tenían nada escrito. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, de que ellos siguen anunciando el reino de Dios, ahora lo hacen retomando los textos del Antiguo Testamento y dándose cuenta de que todo aquello que se venía anunciando, pues se cumplió en Jesús. Así que ellos observan que este cántico del siervo pues ha tenido cumplimiento en él. Y no dudamos pues porque en realidad los datos que aquí da el texto de Isaías se cumplió en la persona de Cristo. Es pues esta la razón por la que al hacer, diríamos, lectura, hacemos también relectura
y observamos de qué manera hoy esa palabra pues tiene cumplimiento. Encontramos que con todo lo que está sucediendo, los signos actuales de los tiempos nos están indicando que el sufrimiento del Mesías pues es el sufrimiento de todo el nuevo pueblo de Dios. Ahora pues que se encuentra en esta situación en el que pues mucha gente está sufriendo por esta pandemia del coronavirus y nuestra gente está sufriendo. ¿Cuántos están muriendo? ¿Qué sufrimientos tiene la gente que es cristiana y la gente no cristiana, pero que sufren como el Mesías, porque están pasando de este estado de vida al nuevo estado? Ahora bien, yo les invito ya a prestar atención y encontrarnos con el Evangelio del día. El Evangelio del día está tomado de San Juan 12, 1 al 11. El texto que ustedes tienen en el pan de la palabra, pues es el siguiente. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Hasta aquí pues el relato que lo tomamos del Evangelio según San Juan. Ahora bien, entendemos que es un gesto de amor se desvela o que desvela la mezquindad de los otros. Verá las situaciones tal como se dieron. El relato nos dice que María la de Betania, pues hace un acto hermoso que provoca los celos, la envidia de aquel que no está en el espíritu de comunidad. Notemos que Jesús llega a una comunidad de hermanos. Ya lo habíamos indicado de que en esa comunidad pues todos son iguales, son hermanos. No hay papá, no hay mamá, por lo que dice el texto. Eso que está indicando que se trata pues de una comunidad. Y en una comunidad, siguiendo el Evangelio dominical, nos está indicando que aquel que sube a Jerusalén, pues sube en la actitud de servidor. Y que los creyentes han de ser como él, servidores. Por esta razón, cuando se trata de encontrar un dato de una persona que en la comunidad es muy servidora, los que no están en la comunidad o que no están de acuerdo con los principios de servir, entonces entramos en conflicto. Entonces vendrá el problema de Judas aquí concretamente en este texto. Lo que llama la atención es que ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El Evangelio de hoy pues es una excelente puerta de entrada en el misterio pascual de Jesús, a la manera de Juan. Junto a la melodía aguda de amor
se deja sentir el contrapunto del desamor que rechaza a Jesús. En la comunidad a Jesús lo aman. Marta, María y Lázaro, que conforman la comunidad. Y el gesto de amor provoca los celos, la envidia en el otro que no está en el contexto. Por eso aquí la llamada importante es a que uno viva en esta calidad de comunidad, en la que todos somos servidores, todos somos hermanos. Llama la atención que los textos escogidos del Evangelio desde hoy hasta el jueves hagan mención de todos los que están en la mesa. Esta es signo de comunión, de vínculos profundos. Hemos indicado en otras oportunidades de que siempre que se habla de la reunión de Jesús con los suyos, lo hacen a través de una comida, las llamadas comidas de Jesús que encontramos en los evangelios. Pues esas comidas de Jesús que son diálogos, si uno invita a alguien a comer es porque está pues, en comunión. Ustedes se dan cuenta de que cuando alguien no está de acuerdo en la comunidad o en la comunión familiar, pues ni come, ¿verdad? No me gusta la comida o esto, lo que sea. El caso es que se separa usted del ambiente familiar. Y aquí lo que está indicando el evangelista es que se trata de una comunión de vida. Bien, frente a ella desfilarán personajes y se desvelarán actitudes que nos ayudarán a captar la luz que arroja el misterio pues de la pasión de Jesús sobre las pasiones humanas y a percibir al mismo tiempo toda la acogida que Dios hace del hombre en el misterio de la cruz. Primera nota es conformar pues la comunidad. Recordar de que somos hermanos y que estamos al servicio unos de otros. Si tomamos en consideración lo que nos ha dicho el Evangelio, que Jesús señaló, dijo, vayan y desaten el burro. Desatemos el burro que hay dentro de nosotros para poder captar el sentido del servicio. La cena en Betania se ubica 6 días antes de la Pascua. De esta manera el evangelista comienza la cuenta regresiva para la muerte de Jesús. Por otra parte, la unción de Betania como el lugar donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Conecta pues lo que acaba de suceder, la experiencia de fe en la resurrección y con la pasión de Jesús, que ésta está por comenzar. Esta escena tiene un desarrollo curioso. Primero, la descripción con rápidos pincelazos pues de la cena. Nos está indicando que había una cena, que estaba Marta, que estaba María y que estaban en ese contexto comunitario. De repente, la atención del evangelista se concentra en un solo punto de la cena, las palabras de Judas y de Jesús acerca del insólito gesto de María de Betania. El tiempo queda suspendido y la cena pasa a un segundo plano, para dar paso al narrador que hace anotaciones sobre las funestas consecuencias que tiene para Jesús y para Lázaro la afluencia de judíos curiosos por ver a Lázaro. Está la comunidad, pero otros curiosos quieren ver a Lázaro, pero con segundas intenciones. Pero en realidad el relato tiene dos movimientos internos fundamentales que se desatan frente a Jesús. El amor de los amigos que lo comprenden y lo aman, lo honran, y el desamor de los adversarios que no lo comprenden y lo ven como una amenaza. Un banquete de agradecimiento por la vida. Está Jesús celebrando una acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque en esa familia, en esa comunidad, había resucitado a su amigo. Y así también estamos en nuestras comunidades celebrando a aquellos que se han levantado. ¿Cuántos hermanos se integran a las comunidades que celebran este levantarse? El banquete en honor de Jesús parece estar movido por la gratitud,
En torno a la mesa se encuentra Jesús con el amigo por el cual lloró. Los tres hermanos aparecen en el entorno de Jesús. Los tres hacen actos de amor. Fijémonos bien los actos de amor de cada uno de estos personajes. Marta, quien ofrece su servicio amoroso. Veamos en la comunidad cuánta gente en nuestras reuniones están atentas a lo que hay que preparar, como Marta. Hacen muchas cosas y las hacen porque aman al grupo, porque aman su comunidad. Segundo, Lázaro, quien acompaña a Jesús en la mesa. Aquel que ha sido beneficiado con el inmenso amor de Jesús y lo ha levantado de la muerte. Y tercero, María, quien unge los pies de Jesús. Lázaro fue llamado en el capítulo anterior al que Jesús amaba. ¿Se recuerdan? En el capítulo 11, versículo 3. O el amigo de Jesús, capítulo 11, versículo 11. Dos anotaciones importantes. Todavía más, cuando Jesús lloró frente a la tumba, la gente se sorprendió. Mirad cómo lo quería. La dinámica del amor no es la misma con cada persona. La relación de Jesús con Lázaro se caracteriza porque es Jesús quien lo hace todo por él. Esto es importante. Jesús escoge a sus amigos sin necesidad de que tengan alguna característica particular. Para ello, Lázaro se deja pues escoger. Primer punto importante. Porque para ser amigos de Jesús solo se requiere estar disponible, abierto, transparente, sincero. Solo abrirse. Ahora, si está de por medio la razón, ¿verdad? Todo cuestionado. Pues hombre, cuando uno lo cuestiona a un amigo, mejor que no lo sea. Uno necesita a alguien que tenga apertura. Y es lo que Jesús nos pide. Apertura para ser los amigos de Jesús. Con María sucede lo contrario. Es ella quien toma la iniciativa y le rinde un homenaje a Jesús con un gesto cariñoso. Lo unge con perfume de la mejor calidad, según el dato del Evangelio, nardo puro importado. Y en abundante cantidad, pues quizás 1 litro, imagínense lo que eso implica. Su costo es de 300 denarios, que es el equivalente pues de 300 jornales para quien trabaja en el campo. En la precaria economía de la época era muchísimo dinero, porque estamos hablando del sueldo de 1 año. Y en estos tiempos en el que nosotros tenemos que ahorrar, dar algo muy grande para el Señor nos pareciera una cosa contradictoria por el tipo de economía que manejamos. Pero en el contexto del Evangelio, esta mujer ha dado, diríamos, lo que implica 1 año de trabajo. Así que en la precaria pues economía de la época, pues es mucho dinero y sigue siendo hoy. El de María es un amor agradecido que se desborda completamente. ¿Cuántas Marías tendremos en la comunidad? ¿Verdad que sean generosos? Pues hay pocos. Pero estamos llamados a ocupar cualesquiera de estos 3 lugares que nos ofrece la comunidad de Jesús. Marta, quien ofrece su servicio amoroso, Lázaro, quien acompaña a Jesús en la mesa, y María, quien unge los pies de Jesús. ¿En cuáles de estos lugares quieren estar? Cada quien piense, ¿eh? Si quiere ser como María, si quiere ser como Lázaro, quiere ser como Marta. Ahora bien, viene pues un amor incomprendido. Judas Iscariote reacciona negativamente frente al gesto de María de Betania. El evangelista traza un perfil de Judas que reporta pues en sus palabras. La crítica parte de uno de los discípulos, precisamente uno que debía comprender
como ningún otro el valor de este gesto. O sea, dentro de los discípulos tendría que entender la importancia que tiene este gesto como el gesto de una entrega total de una persona de la comunidad. Siempre sucede así, que cuando alguien es generoso, comienzan las críticas. Y la generosidad es al servicio del reino de Dios. No es otra cosa, es eso. Se trataba precisamente pues del pérfido discípulo, el que lo había de entregar, el que haría un gesto polarmente contrario al de la mujer. La motivación de su crítica es que, lo dice el evangelista, era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. El reproche de Judas refleja su incapacidad de ver más allá. Por ello Jesús le va a dar la correcta interpretación del hecho. Dice, esto lo ha hecho para el día de mi sepultura. Bien, los cuerpos, naturalmente entre los judíos, para ser sepultados lo hacía la familia el día en que iban a enterrarlos, entendiéndose que es una práctica que ellos tenían muy antigua para preparar los cuerpos antes de introducirlos en donde iban a ser depositados. Por eso esos cuerpos iban bien embalsamados. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que se está adelantando ya. Él está viendo su propia sepultura y la generosidad de la gente que va a acompañar ese momento. Ya lo leímos en el Evangelio de la Pasión, que José de Arimatea, un hombre muy rico, ¿ve? Un hombre muy rico, le ha donado a Jesús su propia sepultura. Así que aquel rico, pues donó. Entonces tenemos aquí donaciones de parte de la familia o la comunidad de Lázaro, la comunidad en Betania, y tenemos la generosidad de José de Arimatea, que lo entrega por el reino. Había creído en Jesús, era discípulo de Jesús, y ahora dice, le entrega eso. Si uno busca dónde está José de Arimatea entre los discípulos, uno dice, bueno, si nunca se lee ni suena en los evangelios. Sin embargo, al final es un discípulo que aparece y muy generoso. Así que el suyo es el primer signo de fe de una persona que ha centrado todo en la persona de Jesús y ha entrado en el misterio de su cruz. Lo mismo sucederá con otros precisamente en la sepultura de Jesús. O sea, dice Jesús, es que eso lo ha entregado para mi sepultura, ya está apuntando a su muerte. Además, las motivaciones de Judas son ocultas e interesadas. Está pensando en sus propios intereses. Se está utilizando para provecho propio el compromiso pues con los pobres. La frase de Jesús, porque pobres siempre tendréis con vosotros. Eco del Deuteronomio 15:11. No es una negativa para el servicio a los pobres, sino precisamente lo contrario, puesto que esta misma cita enfatiza el abrir la mano en su favor, se comprende que ese será el efecto de la muerte de Jesús en el corazón redimido por él. El amor por el crucificado, pues expresado en la unción, se expresará luego en el amor a los hermanos. La cruz de Jesús purifica y encamina todo amor. Judas va en contra de esta vía, de esta propuesta. Él hace todo lo contrario. Una nota importante es que en toda comunidad siempre aparece ese tipo de personas que son críticas, que no están de acuerdo, pues porque no participan del amor de Dios. Aquí la llamada fuerte es que amemos el proyecto de Jesús en la comunidad cristiana. Jesús ha hecho el bien y aparece un grupo que está en total desacuerdo en que Lázaro haya sido beneficiado con el don de la vida. Y esta envidia
les lleva ahora a tomar la decisión. Matar al testigo vivo de su victoria sobre la muerte. Quieren matar a Lázaro, porque Lázaro es testigo del gran poder de Dios que lo ha levantado de entre los muertos. Finalmente entran en escena los sumos sacerdotes, quienes también reaccionan negativamente frente a Jesús, pero por un nuevo motivo. Muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Este es un tema pues muy común. La gente va encontrando algo nuevo y va a apostar por lo nuevo. No se queda pues en el estado en que está, se encuentra en un grupo donde no siente la presencia de Dios, ni es el conocimiento un poquito más profundo de Jesucristo, pues la gente va a salir de ahí y se va a integrar en el grupo de aquellos que sí están en el conocimiento de Jesucristo. Y es lo que nos está pasando últimamente en las comunidades. Por eso se integran las gentes a las comunidades. Con esto de los CEPAF, pues la gente va conociendo más. Y por lo tanto, los que están en desacuerdo, pues tratarán de hacer el daño. Sigamos reflexionando sobre el Evangelio tal como se presenta hoy. Previamente el evangelista nos ha informado que Betania se ha convertido en foco de afluencia de un gran número de personas atraídas por los que le ha sucedido a Lázaro. La decisión de dar muerte a Lázaro muestra el deseo de quitar de en medio todo lo que hable de Jesús. Lázaro, de hecho, se ha convertido en un testigo vivo que atrae a muchas personas hacia Jesús, a creer en Él. Como tal, compartirá pues la persecución de su amigo Jesucristo. Judas, con todos sus intereses creados, es incapaz de abrirse al amor. Los sumos sacerdotes son incapaces de creer aún frente a la evidencia. Ven incluso en Lázaro una amenaza, puesto que muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Así que el miedo a perder los privilegios se convierte entonces en envidia, y ésta se vuelve rechazo, intolerancia y paranoia frente a todo lo que hable de Jesús. La cerrazón es total. Ya estamos casi concluyendo. Pero piense usted, si es miembro de la comunidad, ¿qué puesto ocupa? Fíjese que Jesús está apostando por la unidad de la comunidad, el servicio de la comunidad. Pero dentro de la misma comunidad ha surgido uno que está en contra. Y han venido las críticas. Entendemos que los sumos sacerdotes, porque les está quitando gente de sus grupos, lo ven como una amenaza. Bien, es así como en torno a Jesús surge el conflicto entre los que aman y buscan la vida y los que solamente piensan en tramar acusaciones, trampas y muerte. Frente a la fuerza de la amistad bellamente descrita en este pasaje, se revelan también los secretos motivos ocultos de la mezquindad, la superficialidad y la maldad humana. Este es pues el pecado: no querer dejarse interpelar, ni llamar, ni transformar por el lenguaje del amor de Jesús. Estamos ya en Lunes Santo. Estamos dando los pasos ya para nuestro compromiso del Triduo Pascual. ¿Cómo hacer para que nuestro corazón cultive esta palabra de vida? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál debe ser la motivación interna del amor para actuar frente a Jesús? Ahora que estamos ya a punto de celebrar el Triduo, la gran pregunta es esta: ¿cuál es la motivación interna del amor?
¿Qué busco yo en la comunidad? ¿Qué busco yo en la iglesia? Segundo, ¿qué caracteriza a cada uno de estos personajes? Ver la característica de Lázaro, de Marta, de María, de Judas, los judíos que vienen a ver a Lázaro, otro grupo, y los sumos sacerdotes. Hay muchas gentes que están en torno a este misterio. ¿No es verdad que a veces el discurso sobre los pobres se convierte a veces en pretexto para promoverse a sí mismos en el mundo de la política y en otros campos también? El pretexto, no que la gente esté ocupada por los pobres, quieren ver qué sacan en nombre de los pobres. Y eso no es mensaje cristiano, eso ya es otro movimiento interno que lo mueve. ¿Qué evitaría que esto sucediera? Jesús propone dar migajas asistencialistas, o más bien la transformación de cada persona y de la sociedad entera para ser capaces de amar, poniendo al servicio de todos los que somos y lo que tenemos. Comprendiendo que se trata de lo segundo, ¿qué camino hay que recorrer para lograrlo? Preparémonos pues ya para estos días. Quizás observando un poco a los personajes. Marta, Lázaro, María, Judas. O los que buscan a Jesús. O los sacerdotes que quieren acabar con la gente de la comunidad. Cada uno nos ubicamos y tratamos de meditarlo pues en nuestra familia. ¿Qué opción vamos a tomar? Y a partir de esta opción, pues elevamos nuestra plegaria a Jesús, pidiéndole para que esto que hemos meditado nos ayude pues a vivir en comunidad. Les agradezco su atención, sé que están ya un poquito tarde ya para tomar los alimentos del día, particularmente en la noche. Un abrazo fuerte, los quiero mucho y sigamos pues el camino de Jesús.